Perdida, además, por la daya, la sabiduría de que quienes con ellos empujan a la mentira más grande que al menos yo conozca, son los que siempre estigmatizaron a los judíos. Son sus perseguidores, sus asesinos. Bastaría preguntarse nada más cuál es la distancia entre esa derecha en la que se cobijan por interés, por conveniencia, por ventajeros, y lo nazi que reaparece en el mundo de la mano, codo a codo, con esa derecha que se ha levantado en el mundo entero como si fuera un golpe de Estado de carácter mundial. Pero eso será después. Aquella mañana, después del suicidio, inmediatamente empezó la lucha por instalar el asesinato. Alguien que me llamó la atención ese día, hace 7 años, porque no sabía, además que estaba molesto conmigo, se ve que estaba enojado por algo que yo desconocía, fue el ataque del gran escritor Miguel Bonazo. Yo creo que fue un crimen y no un suicidio, es mi opinión personal. Si esto fue un crimen, es un magnicidio. No porque Nisman fuera un jefe de Estado, pero sino porque estaba denunciando a una jefa de Estado. Yo creo que no hay seguridad jurídica para ningún argentino en este momento, para nadie. Cualquier periodista puede ser objeto. Si lo es un fiscal que estaba a horas de declarar y lo matan en estas circunstancias, cualquier argentino está en peligro. Y me parece muy inmoral lo que hace Víctor Hugo Morales, para decirte sinceramente, me parece una gran inmoralidad que se ponga en criminólogo de cuarta, digamos, cuando en realidad lo que es el funcionario oriental de este gobierno, se ponga en criminólogo de cuarta para decir categóricamente que es un suicidio, ¿viste? Repitiendo el coro de Sergio Berni, que la lógica induce a pensar que alguien no junta 300 hojas de prueba, las anuncia, le señala a varios interlocutores que teme por su vida porque está amenazado y demás, efectivamente acepta y utiliza una custodia de 10 personas de la Federal para suicidarse justo unas horas antes de tener que ir a hablar frente al Congreso, cuando ha pedido justamente él ir a hablar ante el Congreso. Fue duro. Fue muy duro, estaban lanzadísimos desde el primer minuto, porque al igual que con el trágico accidente ferroviario de Once, algunos sectores comprendieron de inmediato que ahí tenían cómo desalojar al gobierno que odiaban. Murió Nisman y lanzaron el asesinato y sugirieron, además, el responsable había sido el gobierno. Nunca consiguieron una prueba desde aquel día. Usted es árbitro de quienes tenían razón o no en lo que se decía ya al otro día del suicidio. Nunca consiguieron una prueba, nunca. Algo. Solo quisieron sostener mentiras que se caían a pedazos con más mentiras. Pero así como se trata de la mentira más grande y ofensiva a la inteligencia que al menos yo conozca, han hecho una demostración de poder. Nunca visto ese poder, ¿eh? El colega mencionaba a Pou, desde Mitre, que en sus cuentos decía tenía algún caso de matar y salir y dejar la puerta cerrada por dentro. Yo los desafío, como a él aquella mañana, busquen ese cuento, por favor. Pero no perdamos de vista lo que la diabólica falsedad provocó en el país. Y por eso lo hicieron, y por eso mintieron, y por eso pusieron de pie a Nisman suicidado, y le dieron un tiro en el baño y salieron por una rendija y dejaron el apartamento cerrado y escaparon del edificio de Puerto Madero y del país. En el mismo momento que Nisman, aturdido su ego monumental por los errores de su vida, por el desprecio familiar de esas horas y por el miedo de ser entrevistado en el Congreso y no en TN, en el preciso instante que con la mirada puesta en el espejo gatilló la pistola que había buscado desesperadamente, pidiéndosela a cualquiera que pasaba, necesito una pistola. Esa noche fastídica estaba naciendo Macri presidente. Nunca, nunca que yo recuerde una muerte hizo tanto daño. En la mañana de las 7:50, inevitablemente hablamos mucho de la justicia, y ahí caen en la misma bolsa los personajes siniestros que en estos momentos se mueven por Comodoro Pi, en la Corte Suprema, en algunas cámaras, algunos fiscales desde ya, pero también hay, como se dice tantas veces, buenos fiscales y buenos jueces, gente que trata de trabajar de acuerdo al derecho,
por afuera de afiliaciones políticas y demás. Todos tienen una simpatía, todos pueden ser de derecha o de izquierda. Lo importante, lo trascendente, es que hagan valer el concepto jurídico por encima de todo, que tengan esa buena conciencia. Lo demás es inevitable, es así. Todos tenemos simpatías y antipatías en nuestra vida. Lo importante es qué hacemos desde el punto de vista ético con eso que pensamos y que puede condicionar o no nuestras actitudes, nuestros juicios o nuestros fallos. Quiero hablar de Leonel Gómez Barbella, un fiscal que tiene presos a 14 policías en estos momentos por el asesinato de Lucas. Un fiscal que se pudo haber quedado nada más en los 3 primeros policías, los culpables, los acusados. Siguió cruzando llamadas, siguió investigando, pidió prisiones que en algún momento el juez le negó porque quería más datos, los consiguió, lo convenció al juez y en este momento tiene a 14 policías presos. Primero, la capacidad para investigar, la inteligencia para ir cruzando datos, para ir trabajando en un escenario sumamente difícil, para poder llevar justicia por lo menos después del crimen tremendo cometido contra Lucas. Quiero resaltarlo porque no siempre uno tiene tanta fuerza moral para poder hablar bien de un fiscal como Leonel Gómez Barbella. Lo que está haciendo es histórico. Piensen ustedes, recapitulen, a ver cuántas veces un fiscal pudo proceder de la forma en que lo está haciendo Leonel Gómez Barbella. Ojalá diera notas, en algún momento vamos a intentar conversar con él, pero por lo menos subrayemos, en medio de tantos desajustes de la justicia, que hay un fiscal que enorgullece al mundo judicial.